Ya, en la clase de hoy vamos a ver integrales múltiples, ¿ya? Bueno, recordar aquí tenemos varias de las integrales como anteriores, que estas ya hay que manejarlas un poquito, todas estas integrales. Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros antes calculábamos como el área con una integral, ahora vamos a intentar calcular volúmenes también, pero esto a través de integrales dobles, ¿sí? O sea, aquí, mira, nos están dando una aproximación. No sé, por ejemplo, podríamos esta semiesfera como estimarla casi que como un cubo, ¿ya? Pero ahora, si dividiésemos como en cubos más pequeños, podríamos hacer como una aproximación más exacta. Ahora, si los cubos fuesen más pequeños, sería más exacta, mucho más pequeño. Al final, lo que estamos buscando es buscar un segmento de área que sea infinitesimalmente pequeño como para poder integrarlo, ¿ya? Y para eso nosotros ahora vamos a estar trabajando en un dominio, y este dominio va a estar dado por una región, por un área, ¿ya? Y esto nos va a entregar un valor R, que va a ser el volumen finalmente, ¿ya? Entonces, de alguna forma, nosotros lo que estamos haciendo es como estimar esta sumatoria, pero de manera en que nosotros estamos haciendo como segmentos muy, muy pequeñitos, ¿ya? Y estamos como sumando todos estos pequeños elementos, ¿ya? Entonces, cada subrectángulo que vayamos teniendo va a ser como una pequeña barra superior, las vamos a ir sumando todas para formar finalmente el volumen que nosotros necesitamos. Entonces, todo esto se traduce a una integral que en este caso podría ser una integral doble, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos como definición? Acá nos están diciendo sea f de x, y mayor a cero para todo x, y perteneciente a d, que es nuestro como dominio, si ese es el sólido que tiene como base a la región D en el plano XY y está limitado por arriba por el gráfico Z es igual a f de x, y, entonces el volumen va a estar dado simplemente por la integral doble de esa función con respecto al área que queremos integrar, ¿ya? De cierta forma aquí nos están dando un ejemplo como que esto de arriba, bueno, esto que voy a marcar aquí como en rojo, vendría siendo como la superficie. Y esto que yo voy a marcar aquí en verde, aquí abajo, sería como el área en el cual nosotros vamos a integrar, que vendría siendo como toda esta área. ¿Ya? Ya, aquí nos están dando un ejemplo, así como antes hacíamos sumas de Riemann, aquí podríamos hacer algo similar. Entonces nos están pidiendo estimar el volumen del sólido que está arriba del cuadrado. Ya que el cuadrado en este caso se refiere a esta región que tenemos. Ya, esto está modelado por una función que vendría siendo esto, un paraboloide elíptico, ya que tendría esta función. Acá nos están diciendo entonces que una estimación podría ser dividir al rectángulo en cuatro cuadrados iguales y elegir un punto representativo como la esquina superior derecha de cada rectángulo. Algo así, por ejemplo, si este fuese como nuestra figura ya en 3D modelada, nosotros podríamos casi que estimarlo como la suma de estos cuatro rectángulos que tenemos aquí. ¿Ya? Eso como que podría darnos una estimación, ¿ya? Que vendrían siendo como estas cuatro proyecciones. Cuando nosotros las levantamos en 3D vendrían dando estos cuatro paralelepípedos, ¿ya? Sin embargo, eso sería como solamente a modo estimativo. Lo que a nosotros realmente nos importa es ver cómo nosotros podemos como integrar esto para obtener como el volumen exacto, ¿ya? Acá entonces nos están diciendo que la función escalar de dos variables f definida en la región R cerrada y acotada, se dice que es integrable sobre R. Si y solo si verifica la existencia del límite anterior y su valor es finito. O sea, el valor del límite recibe el nombre de integral doble de f sobre R. ¿Ya? Sobre la región que queremos integrar nosotros. Entonces, la condición suficiente de integrabilidad es que si la función f es continua en la región cerrada y acotada, entonces f es integrable sobre R. Entonces, ¿qué representa la integral doble al final? Vendría representando el volumen, ya que es lo que queremos calcular. Eh, ¿Qué nos están diciendo acá? Propiedades, que estas propiedades básicas son básicamente similares a las que veíamos antes con las integrales. Por ejemplo, el hecho de tener un escalar dentro de nuestra integral, nosotros podríamos como sacar ese valor constante. Esa escalar podríamos sacarla y solamente integrar lo que depende de x y de y. ¿Ya? La condición de linealidad también se cumple, o sea que en una suma nosotros podemos separarla en dos integrales
Y que podríamos de alguna forma como subdividir esta integral en dos. ¿A qué se refiere esto? Es como cuando antes decíamos, no sé, pues si yo quiero integrar, aquí como pongamos, que yo antes quería integrar entre 0 a 3. Es lo mismo que si yo dividiese esto como una integral que va de 0 a 1 y otra integral que va desde el 1 al 3. O sea, esto vendría siendo como lo mismo. Eso vendría siendo como la aditividad en el caso de las integrales. ¿Ya? Acá nos dan algunos ejemplos. Dicen, identifiquen por qué son correctas o incorrectas las siguientes afirmaciones. Andrés, ¿me está escuchando? Ya. Cualquier duda me preguntan, ¿no? Ya, nos están preguntando acá que identifiquemos por qué son correctas o incorrectas. Por ejemplo, esto de acá nos están preguntando si sería correcto. Y esto sí, pues, podríamos decir que es correcto porque lo único que hicieron acá fue que este 5, que es un escalar, es un valor constante, lo sacaron fuera del integral. Entonces, cumple con el criterio aquí de poder, de esta propiedad de la linealidad, de poder sacar un escalar fuera del integral. ¿Ya? Esta de acá abajo, si sería correcta o incorrecta también, porque lo único que hicieron aquí fue separar la función que teníamos dentro, la separaron en estas dos. Entonces, fijarse que, no sé, por ejemplo, este 2 es el que se tiene ahí, este menos 6 lo tenemos acá, ¿ya? Y cada uno con respecto a la función a la cual estaba asociada. ¿Qué es esto de la... Bueno, nosotros vimos lo que eran las derivadas parciales, ¿cierto? ¿Qué es esto de las integrales parciales? ¿Ya? Ahí nos dice primero que tenemos una función que depende de x y de y, ¿ya? Entonces dicen que esta es una función tal que su derivada parcial con respecto a y es una función f, ¿ya? La derivada parcial, ¿ya? Con respecto a y, por ejemplo. Entonces, la integral parcial de f con respecto a y va a ser como que solamente nosotros de alguna forma como que integremos, pero con respecto únicamente a esa variable, ¿ya? Así como cuando nosotros hacíamos una derivada parcial, también podríamos generar como una integral parcial integrando únicamente por una variable, ¿ya? Fijémonos que acá lo que nos está diciendo es que vamos a integrar únicamente con respecto a y, ¿ya? También podríamos generar otra integral parcial, pero ahora con respecto a qué, por ejemplo, con respecto a la otra variable, que pudiese ser x. Eso podría representar también otra integral parcial, ¿sí? Em, lo que sí es importante es que veamos esta partecita en donde nos están diciendo que, de cierta forma, cuando nosotros de alguna forma integramos, nos va a llegar un valor como constante, pero esa constante va a ser una constante dependiente de la otra variable. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, cuando estábamos integrando con respecto a y, nos quedaría una integral, el valor constante sería un valor que depende de x. O si nosotros estamos integrando parcialmente con respecto a x, nos va a quedar una constante, pero esta constante va a quedar dependiente de qué cosa, de la y ahora, ¿ya? Así que va a ser como un poquito al revés. Por lo tanto, como aquí estamos derivando, integrando con respecto a y, con respecto a qué sería la constante, Andrés, Andrés, ¿me sigues? ¿Ya? Porque estamos integrando con respecto a y, tal cual como dice acá. Cuando integramos con respecto a y, nos queda el valor de la integral, ¿ya? Más un valor c, pero que va a depender de un x. No sabemos cuánto vale, ¿sí? Si lo hiciésemos acá, ¿cuánto quedaría esta integral? Rapidito. ¿Qué haríamos en este? Integrales, por ejemplo, pensémoslo así. Tú vas a considerar que esto, chao, es como cuando veíamos antes los de derivadas parciales, ¿te acuerdas? Vamos a pensar ahora de que esto es como una constante. Entonces tú como que no la vas a considerar, y al menos en esta parte. Esto lo voy a sacar de la integral. Me va a quedar la integral de que solamente de la variable con respecto a la cual yo estoy integrando. ¿Con respecto a qué estoy integrando yo? Con respecto a y. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué debería darme esto? Vamos acá. ¿Cómo era que se integraba? La integral cuando teníamos un polinomio, la forma como x elevado a n. ¿Cómo integrábamos nosotros esto? Cuando tenías un polinomio algo x elevado a m, ¿cuál era la integral? Le sumabas uno al exponente y ¿qué más? Se tenía que dividir por dicho exponente.
¿Ya? Ya vamos acá entonces. ¿Cuánto nos da esta integral? Tú estás integrando solamente esto. Ya, ahí estaría. Listo. Y esto, bueno, más C, ¿cierto? Súper. Ya. Dejar un poquito acá.